Bueno, durante los últimos días el país ha estado monitoreando al más alto nivel lo que pasa al interior de las Fuerzas Armadas, luego de detectarse narcomilitares, droga al interior de un avión de la Fuerza Aérea de Chile. Y hoy en Santiago sesionó la Comisión de Constitución del Senado, invitó a todas las más altas autoridades de las Fuerzas Armadas. Queremos conversar sobre lo que allí sucedió y para eso nos acompaña acá en el estudio Pedro Araya, senador del Partido por la Democracia, uno de los que estuvo presente en esta jornada. ¿Qué tal, senador? Bienvenido. Hola, Dago, muchas gracias por la invitación. Bueno, quedo conforme con las explicaciones que se entregaron hoy día. Estuvo el almirante, estuvieron todos los comandantes en jefes del Ejército, de la FACH, Carabineros, la PDI. Lo primero es que destacar que esta fue una reunión de muy buen nivel, donde estuvieron presentes los tres comandantes en jefes de la Fuerza Armada, director de la Policía de Investigaciones, director general de Carabineros, fiscal nacional y dos ministros de Estado, donde abordamos la situación que ha sido de público conocimiento en este último tiempo. Y lo central de la reunión es que se ratifica el compromiso de todas las instituciones de poder trabajar en fortalecer los distintos controles con el objeto de evitar que estas situaciones vuelvan a ocurrir. Y en esto un trabajo conjunto, más allá de la independencia de la persona que esté ocupando un cargo en determinado momento. ¿Y qué hay que hacer? ¿Cuál es el diagnóstico preliminar que se tiene? Porque el problema es grande, es de una magnitud gigantesca, pero ¿qué es lo que habría que hacer ahora en el corto plazo? Es que yo creo que uno tiene que partir de la siguiente premisa, que es algo que se ha dicho poco. Hoy día el crimen organizado son verdaderas empresas, son industrias, que siempre van a buscar la forma de permear los distintos organismos del Estado, Fuerzas Armadas, Poder Político, autoridades del mundo judicial. Y la pregunta es qué vamos a hacer nosotros como Estado para evitar que esas fisuras se produzcan. O sea, por lo pronto hoy día, y esto es lo que uno celebra, que estos dos hechos, al momento de ser conocidos, fueron puestos inmediatamente en conocimiento de la justicia a fin de determinar quién es los responsables. Y lo que viene ahora, a mi juicio, primero es que las instituciones tienen que fortalecer sus controles internos y probablemente van a haber una serie de medidas legislativas a fin de poder ir resolviendo algunos problemas producto de lo desactualizado que está la legislación para enfrentar este tipo de fenómenos. Ya, pero a las Fuerzas Armadas, al Ejército, a la Fuerza Aérea y a la Marina de nuestro país, ¿los pilló muy mal parado este caso del crimen organizado, de la droga al interior de las instituciones? Porque claro, habían controles, pero ¿eran pequeños o eran altos los controles? Es que yo creo que las Fuerzas Armadas, por distintas razones, han ido aumentando sus controles internos. Lo que pasa es que, claro, uno no esperaba situaciones donde personal militar estuviera involucrado directamente en tráfico de drogas, pero si uno lee cualquier literatura que hay a nivel internacional, uno sabe que en algún minuto las bandas criminales buscan penetrar fundamentalmente a las Fuerzas Armadas de orden y seguridad. ¿Por qué? Porque un personal que primero tiene un entrenamiento militar, tienen conocimiento de uso de armamento, de explosivos, entonces es un sujeto que es bastante interesante para la organización criminal. Entonces, claro, probablemente ellos estaban tratando de penetrar y no se había logrado, pero lo que ocurrió, sobre todo en Iquique con la Fuerza Aérea, es bastante grave y probablemente, claro, los controles que se estaban utilizando habitualmente habían funcionado relativamente bien para controlar probablemente otro tipo de situaciones, pero no esta situación que vimos en estos días. Y si se sabía que esto iba a ocurrir, ¿por qué no se actuó antes? Ayer estuvo aquí en este mismo canal el fiscal nacional Ángel Valencia y dijo textual, era esperable la penetración del crimen organizado. Si todos sabían que era de manual, de libre, que iban a intentar penetrar las Fuerzas Armadas, como ha ocurrido en otros países como Colombia, como México, como Ecuador, ¿por qué no se levantó antes la barrera de la inteligencia, de mirar qué estaba pasando al interior? Porque yo creo que aquí falta una autocrítica también del mundo político, porque aquí hablamos de crimen organizado, pero cuando nos toca a nosotros efectivamente tomar medidas no se han hecho. Y en este es un caso muy concreto, la ley de inteligencia. No está, pues. No está. Todos 2018... sabemos, exactamente, todos sabemos que la ley de inteligencia que tiene nuestro país es una ley que nació recién recuperada la democracia, que además tiene mucha desconfianza respecto a los actores, porque teníamos muy vivo en ese minuto el recuerdo de lo que había sido la DINA, la CNI. Pero es una ley que hoy día no sirve y no funciona, y eso lo han dicho en todos los tonos expertos, gente del mundo militar, de la Fiscalía. Una cosa tan absurda como, por ejemplo, la Fiscalía no tiene cómo compartir información con los servicios de inteligencia de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas, o viceversa, que ellos le entreguen información que reciben. Entonces, eso hoy día no puede ser. Entonces, claro, ahí hay una autocrítica de que el mundo político no ha sido capaz de ponerse de acuerdo en una ley de inteligencia que dote hoy día al Estado para poder llevar adelante investigaciones, poder hacer contrainteligencia, entre otras cosas, para evitar este tipo de situaciones. ¿Y cómo vencemos eso que es un tema un poquito ideológico? O sea, yo lo que espero que a partir de esto, principalmente los que se han opuesto a la ley de inteligencia, que ha sido el Frente Amplio, entienda que necesitamos dotar al Estado de herramientas de control, porque si no, no podemos seguir haciendo discursos y no tomar medidas concretas. Y yo creo que uno de los grandes compromisos que debiera tomar el presidente Boric para lo que le queda de mandato es sacar una ley de inteligencia moderna que permita, entre otras cosas, que las propias Fuerzas Armadas puedan tener mayores atribuciones para el control de su personal respecto a qué es lo que están haciendo en determinados momentos cuando no están en las unidades militares. Senador, ¿y cómo hacemos para terminar con esto de las competencias de la justicia, que se tomó prácticamente toda la semana pasada? Finalmente este caso de la FACH quedó radicado en el Ministerio Público, lo está investigando un fiscal, va a haber formalizaciones en un par de horas más.
Armadas, pero se perdió tiempo, valioso, lo decía Ángel Valencia hace pocas horas. ¿Cómo hacemos para que eso no vuelva a ocurrir? Esté clarita la ruta que hay que seguir. Es que esto es parte de lo que te decía recién, son leyes desactualizadas, porque cuando se creó la reforma procesal penal, uno de los temas que quedó pendiente hasta el día de hoy es qué hacer con la justicia militar. Nosotros nos quedamos con una justicia militar que es bastante antigua, que no tiene estándar respecto a lo que debieran ser investigaciones modernas. Y claro, quedó esta delgada línea de qué es lo que es delito militar que investiga la justicia militar, y en esto yo respaldo que en algún minuto la Fiscalía de Aviación entendió que por tratarse de un delito cometido por personal militar al interior de un recinto militar, entendían que, y de uniforme, además estando de uniforme, utilizando medios de la institución, debiera ser conocido por ellos. Pero la ley de droga y tráfico es muy clara al señalar que esa es competencia de la Fiscalía. Entonces, claro, se producen estas disputas y probablemente uno de los grandes acuerdos que existió hoy día en la Comisión era la necesidad de poder establecer claramente cuál es la línea de la justicia militar y cuál es la línea de la Fiscalía. Ahora, yo en esto creo que aquí, más que la competencia, lo que debiera haber es una colaboración entre ambas instituciones, porque claramente, probablemente, una Fiscalía Militar, la Fiscalía de Aviación o la Fiscalía Naval no tienen la competencia de cómo abordar una red de tráfico, cosa que sí tiene el Ministerio Público, pero por ejemplo el Ministerio Público también desconoce cómo es el funcionamiento de las instituciones castrenses. Entonces ahí tenemos que buscar también mecanismos de cómo los distintos organismos del Estado entienden que esta no es una pelea de por quién se lleva la pelota para la casa, sino cómo colaborativamente se persigue un bien mayor, que es eliminar el tema del tráfico de droga en nuestro país. Viendo el tema de la seguridad del narcotráfico, que es de interés público total, ¿por qué se hizo secreta hoy día la sesión? ¿Era justificable que sea secreta? Porque en la Cámara de Diputados comparecieron también varios militares, incluso la ministra la semana pasada, y eso fue público. ¿Por qué ustedes optaron por el secretismo cuando esta discusión para muchos es de alto vuelo y tiene que ser transparente? Lo que pasa es que habían temas que eran bastante delicados, que tienen que ver con procedimientos que se realizan al interior de las instituciones, procedimientos además que tiene la Fiscalía en una causa que hoy día está en investigación, que no pueden ser de público conocimiento, porque mira, yo creo que la transparencia en estos casos tiene un límite, porque acá hay dos bienes que están chocando. ¿Qué nos interesa a nosotros como país? Que primero se desbarate y se establezca quién es la banda que sobornó a un grupo de funcionarios públicos pertenecientes a la rama castrense para traficar drogas. Eso es lo central. Si esto se va conociendo después o se conoce después, está bien. Aquí lo que tenemos que cuidar es que la investigación se lleve adelante y que además tampoco, producto del conocimiento público, se empiecen a vulnerar distintos protocolos que puedan tener las Fuerzas Armadas respecto de cómo abordan este tipo de situaciones, cómo se hace la investigación interna, porque al final del día lo que le estamos diciendo al delincuente por la publicidad, mire, esto es lo que se hace. Entonces le estamos regalando de manual también cómo penetrar, cómo burlarnos. Entonces por eso yo he sido claro, hay ciertas materias en esto que lamentablemente tienen que tratarse en secreto y que probablemente van a ser conocidas una vez que esto esté en juicio. Pero hoy día yo creo que lo central es que la investigación se lleve adelante y podamos saber, porque hoy día tenemos presos unos funcionarios, pero no sabemos quiénes son aquellas personas que vulneraron a las Fuerzas Armadas, que lograron penetrar para que funcionarios transportaran droga. Entonces nos interesa saber, ¿es el Tren de Aragua? ¿Qué facción del Tren de Aragua? ¿Son chilenos? ¿Son extranjeros? Porque tenemos que desbaratar esa banda, porque hoy día, claro, cayó un par de funcionarios, pero no sabemos a ciencia cierta si hay más funcionarios comprometidos. Y el hacer más prevención al interior de las instituciones castrenses, ¿de qué depende? ¿Mejor gestión o falta dinero? Porque recuerdo la semana pasada el general Iturriaga, comandante en jefe del Ejército, decía en su alocución en el Día de la Bandera, les envió un recado al Parlamento de que les faltaba dinero para mantener en completo vigor a las Fuerzas Armadas y sobre todo al Ejército. Es que yo comparto lo que dice el general Iturriaga. Nosotros hemos tenido una discusión que viene no solo con el gobierno del presidente Boric, sino que empezó probablemente en el gobierno del presidente Piñera, producto de una serie de recortes presupuestarios que impidieron que las Fuerzas Armadas tengan los recursos que hoy día necesitan para realizar distintas actividades. Nosotros cada vez les hemos exigido más a las Fuerzas Armadas. Hay que recordar que prácticamente desde el estallido social las Fuerzas Armadas han estado desplegadas en las calles y no están haciendo sus tareas habituales al interior de los cuarteles o la misión propia que tienen. Entonces, eso que ellos estén desplegados en las calles es un tema mucho más costoso porque requiere una formación distinta al personal militar, requieren además los medios distintos. Hoy día, por ejemplo, un tema que hemos conversado largamente con la Armada hoy día, cada vez quienes representamos zonas costeras le estamos exigiendo mayor control de los puertos, de las caletas, para evitar el tráfico de drogas y la trata de personas, pero la Armada no tiene los recursos suficientes. O sea, pero a la Armada le ha ido bien en su labor preventiva. A la Armada le ha ido muy bien. Hasta ahora le ha ido muy bien. Pero ¿Hay alguna receta de buenas prácticas que haya compartido hoy día el almirante Cabrera? Que yo creo que todas las instituciones tienen receta de buenas prácticas, porque además también, mira, es cierto, uno mira esta situación de lo que ocurrió en las bases aéreas de la Fuerza Aérea, pero también tiene que reconocer que esto ocurre porque además hay un control interno. O sea, hay un funcionario que le llama la atención que se está subiendo una valija que no está declarada. Entonces también es que los controles están funcionando. Si esto
estos funcionarios fueron descubiertos producto también de los controles internos. Entonces también hay que mirar que aquí no es que las Fuerzas Armadas no estén haciendo nada. Yo creo que efectivamente han hecho cosas, pero hoy día es necesario hacer más. Yo soy un convencido que en esto, más que por ejemplo, como se ha planteado alguno, de obligar que todos los funcionarios de las Fuerzas Armadas hagan declaración de patrimonio e intereses, lo que hay que empezar a levantar en el interior de las Fuerzas Armadas son matrices de riesgo, establecer qué funcionarios eventualmente pueden estar o pueden ser captados por el crimen organizado, cuáles son las vulnerabilidades o las debilidades que tiene la institución, y a partir de eso empezar a hacer propuestas de cómo corregir este tipo de situaciones. O mejorar quizás también las barreras de entrada a las escuelas matrices. Es que también yo creo que es un tema a discutirse. Mira, lo hemos conversado, nosotros tenemos hoy día un problema respecto de, sobre todo lo que es el servicio militar obligatorio. Tenemos una cantidad importante de jóvenes que entran al servicio militar y que probablemente vienen de entornos muy vulnerables, que están o pueden estar en contacto con grupos criminógenos. Y claro, ahí entran a hacer el servicio militar y son jóvenes que al cabo de 2 años salen con cierto grado de preparación militar, saben usar armas y claro, después vuelven a su mismo entorno original. Entonces ahí también tenemos que reformular el servicio militar. Senador, ¿fue suficiente hoy día con la comparecencia en la comisión que estuvieron todos los comandantes en jefe, 2 ministros, el ministro de Seguridad, la ministra, o hay que citar al COSENA como piden otros colegas suyos parlamentarios, que es el Consejo de Seguridad Nacional, donde estaría, por ejemplo, sentado allí también el presidente de la Corte Suprema, el presidente de la Cámara de Diputados, el presidente del Senado y otros? Yo creo que hay que citar al COSENA, porque yo creo que en esto es un tema país y esto no es un tema contra las Fuerzas Armadas. Si en esto, cuando uno lee la literatura de lo que ha sido las organizaciones criminales, sobre todo, por ejemplo, en Latinoamérica o en Estados Unidos, ellas buscan penetrar la institución. Entonces, si ven hoy día debilidad y piensan que todo el mundo está atacando a las Fuerzas Armadas, se van a dar cuenta que por ahí pueden entrar. En cambio, desde el COSENA podemos tener una mirada mucho más importante y más integral respecto a qué están mirando las distintas instituciones con lo que está pasando. Porque, claro, hoy día están las Fuerzas Armadas, pero ¿qué es lo que pasa con Gendarmería, por ejemplo? Gendarmería también tenemos un tremendo problema que tenemos que hacernos cargo. Y también no hay que descartar que puedan también, eventualmente, funcionarios judiciales también estar involucrados en estas redes. ¿Y esa petición, perdón, van a hacérsela llegar al presidente Boric para que eventualmente pueda citar al COSENA? Yo en lo personal soy partidario de pedirle al presidente Boric que cita al COSENA, porque este es un tema que hay que tratarlo a más alto nivel y esto no es un tema político de tratar de desestabilizar o poner en aprieto al presidente Boric, sino que tiene que entender que aquí hay un problema que es global. Si hoy día el narcotráfico llegó a golpear las puertas de nuestra institución armada. Hace un par de semanas atrás o el año pasado eran funcionarios de distintas reparticiones civiles que han estado asociados a temas de tráfico de droga. Entonces tenemos que tener una mirada, no podemos seguir diciendo, mira, aquí no pasa nada o es un hecho aislado, sino que necesariamente tiene que haber una mirada integral y en esto aportan en un sentado del COSENA, pues están los principales poderes del Estado sentados en esa mesa que pueden llevar propuestas de cómo avanzar en mejores normas de control, temas legales que hay que modificar, control administrativo o eventualmente algún otro tipo de solución. Senador, para cerrar este tema de la Fuerza Aérea, ¿hay algún compromiso que haya quedado de parte de ustedes como parlamentarios, un proyecto de ley, algo que se transmite con celeridad, más recursos? Nosotros, por lo menos como Congreso, estamos disponibles, y así lo hemos manifestado como Comisión de Constitución, a discutir con prioridad todos los proyectos de ley que tengan relación con este tema. Y en ese sentido, por lo menos como senador, queremos preparar alguna serie de modificaciones legales con el objeto de poder hacernos cargo de algunos temas que hoy día generan estas situaciones que han ocurrido, como por ejemplo resolver claramente cuándo es la competencia de la justicia militar, cuándo es de la justicia civil, a fin de evitar esta disputa que nos mantuvo una semana en entredicho a la Fiscalía del Ministerio Público con la Fiscalía de Aviación. Senador, vamos a la política. La presidencial durante esta jornada fue ya proclamada oficialmente Janet Jara como candidata presidencial. Es la única que está segura ya en la papeleta de noviembre, por lo menos así lo dice el itinerario electoral del país. ¿Cómo hacer para que ella pueda seguir fortaleciéndolo? Usted me imagino que la está respaldando, tiene en la encuesta academia ya un 29%, que es mucho, pero no alcanza para ser presidente de Chile. A ver, lo primero que hay que decir que el candidato de la centroizquierda recién lo tenemos hace 2 semanas. Entonces se está empezando ya a notar un movimiento del mundo del progresismo en torno a la candidatura de Janet Jara. Probablemente en los próximos días, cuando ya el socialismo democrático le haga entrega de una serie de propuestas respecto a cuál debiera ser el programa de gobierno de Janet Jara, ese porcentaje va a ir creciendo. Y yo creo que nuestro gran desafío sigue siendo el voto del centro, que hay gente que está muy dudosa respecto de qué es lo que va a hacer en esta elección presidencial. Porque claro, teóricamente, con la encuesta académica que hemos visto en estos días, lo que vamos a tener, por decirlo así, es los dos polos opuestos que se van a enfrentar. Una persona que se le ha acusado que representa al comunismo cuando lo que representa es al progresismo, la nueva centroizquierda, y por otra parte un candidato de la ultraderecha más fascista. Entonces va a ser una elección donde el centro va a definir probablemente qué es lo que ocurre. Yo creo que el secreto del triunfo de Janet Jara puede estar
probablemente en qué propuestas concretas se le va a hacer y sobre todo, fundamentalmente, yo creo que a los menores de 50 años. ¿Y ahí qué rol va a jugar el Partido por la Democracia? ¿Qué le molesta a usted, por ejemplo, lo que ha escuchado como propuestas de ella hoy día? O sea, yo creo que claro, uno entiende que probablemente las propuestas que tenía Janet Jara cuando era candidata en la primaria apuntaba a un público específico respecto para ganar la primaria, pero que hoy día que ella es la candidata del socialismo democrático, de la izquierda progresista, va a tener que sentarse a la mesa y vamos a tener que construir. ¿Qué no le gusta de lo que es que ¿sabe lo que pasa? Yo no tengo veto respecto de lo que ella señalaba. Hay algunas cosas que planteaba en términos económicos que probablemente hay que corregirlas y que eso se van a ajustar una vez que el socialismo democrático pueda hacer una serie de propuestas. ¿Y el PPD cómo va a influir en esta campaña? ¿Tiene que estar al lado, delante, atrás, influir solo en el programa, colocar un vocero? A ver, yo primero siempre he pensado que los candidatos son los que definen su diseño que quieren de campaña, cuántos voceros quieren tener, cuánta gente que esté en el comando, pero sí lo que el PPD tiene que poner a disposición de la candidata son los cuadros técnicos que tiene para aportar en el programa, así como también las figuras políticas que pueden ayudar a hacer campaña, y sobre todo en las regiones donde va a ser probablemente la gran disputa que vamos a tener en materia electoral. ¿Y Janet Jara va a ser la persona que va a decidir el tema de las listas parlamentarias? Porque se está diciendo que van a ir en una lista única donde va a haber una pelea, para ocupar un término, por los cupos en muchas regiones. Es que yo creo que ella lo que va a poder hacer en algún minuto ya no va a decidir la lista parlamentaria. Lo que va a ocurrir es que probablemente ya va a arbitrar algunas peleas que no se logren resolver, porque aquí hay un tema, y eso lo hemos tenido claro, y una discusión que se viene dando por lo menos ya hace un par de meses de una o dos listas. Ya relativamente está zanjado, si es que no ocurre algún evento que podría ocurrir, que vamos a tener una lista y obviamente van a haber tensiones en algunas zonas donde hay algunos partidos que prefieren tener una mayor cantidad de cupos versus otros partidos que también están pidiendo los mismos cupos, pero en esto yo creo que todos los partidos van a tener que tener la generosidad suficiente de poder ceder en pos de tener un buen acuerdo parlamentario que efectivamente genere candidatos competitivos tanto a la Cámara de Diputados como al Senado. ¿Cómo observa lo que pasa al otro lado del río, en la derecha política? Yo creo que está pasando un fenómeno bien curioso, que yo creo que Evelyn Matei está sufriendo el mismo fenómeno que tuvo Joaquín Lavín en su minuto. De venir puntera en la encuesta, se ha desplomado y probablemente se va a seguir desplomando. Ya. Yo no descarto que probablemente no termine siendo candidata. ¿Que antes de agosto usted dice que se podría bajar? ¿Y por qué piensa eso? Porque yo creo que se está dando un mismo fenómeno que pasó con Lavín. Yo creo que además también ya empieza a haber preocupación en la UDI y en Renovación Nacional, que si la candidata no prende, todos sabemos que una mala candidata presidencial, un buen candidato presidencial, es una locomotora en la lista parlamentaria. Entonces, claro, probablemente si José Antonio Kast sigue creciendo, el Partido Republicano va a tomar fuerza, sus candidatos a diputados, senadores se van a volver mucho más competitivos frente a los candidatos de la UDI. Y tiendo a pensar que va a haber cierta presión respecto de, fundamentalmente, de la UDI o de RN, de que si ella no prende, o llegar a un acuerdo con Kast o eventualmente levantar un nuevo candidato. ¿Vamos a tener una campaña agresiva como la que vimos, como lo que vimos el fin de semana con un candidato como Johannes Kaiser bastante duro con Janet Jara, por ejemplo? Yo creo que sí, porque yo creo que Johannes Kaiser está jugando el papel que tiene que jugar. Él sabe que no va a ganar. Ahora, mi duda es si va a llegar a la papeleta o no, pero yo creo que él está jugando a tratar de ser más duro de lo que es José Antonio Kast, porque claro, lo curioso que nos resulta a todos quienes conocemos a José Antonio Kast y a Kaiser, hoy día José Antonio Kast es una persona centrada versus lo que está haciendo Kaiser, entonces le está haciendo el juego a Kast, y eso también está en los manuales de candidatura respecto de cómo polarizaron una elección, y probablemente él va a tratar de buscar esa situación. Bueno, seguiremos atentos a los vaivenes. Senador Pedro Araya, muchas gracias por estar a esta hora aquí en Vía Pública. Muchas gracias por la invitación. Saludos a Antofagasta también. Lo hay muy bien. Y nosotros vamos a la pausa, enseguida estamos de regreso con más aquí en Vía Pública, Canal 24 Horas.